Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Terciopelo a la luz de la luna. Cuando Kanda y Lavi regresaron de su viaje, Lufa decidió que era su turno de explorar el territorio. Los chicos le advirtieron sobre los extraños lugareños y su costumbre de apuntar a la gente con una plancha de metal. Por supuesto, eso no la disuadió. Lavi y Alan se ofrecieron a acompañarlos, pero ella se negó, argumentando que necesitaban descansar y que debían concentrarse en sacar al grupo de allí. Esto último iba dirigido principalmente a Alan. Pero tras un largo debate, se encontró donde estaba ahora. Caminaba por la acera, con la gente pasando a su lado como si fuera una mota de polvo. Nadie la había notado aún. Y me advertían que me apuntaban con sus dispositivos. Aunque se preguntaba qué eran exactamente. El deseo de desmontar cada uno de los que veía para averiguar su función crecía a medida que pasaba junto a cada civil absorto en esos objetos. ¿Qué tenían de especial? Una brisa fresca le despeinó el cabello y tiritaba. Lo único que la protegía del viento era su bata de laboratorio, que no le servía de mucho. Y su falda tampoco. El viento le helaba las piernas a cada paso. Deseaba tener un abrigo de verdad. Deseaba tener una falda o pantalones más largos. Deseaba estar acurrucada entre mantas calentitas o junto al fuego, pero, por desgracia, estaba allí afuera, soportando el frío. Pobre de mí. La científica continuó su pequeño viaje. Decidió contemplar el paisaje. La arquitectura era magnífica. Las calles, limpias. La gente, cada vez más singular. Ya había visto 2 veces a alguien con un cabello azul de cuento de hadas. O con rizos lilas. Era extraño, pero hermoso. Su paseo se vio interrumpido cuando una niña casi la atropella. Por suerte, Lufa retrocedió justo a tiempo. La niña corría, con sus trenzas azules ondeando al compás. Llevaba algo dorado en brazos, pero a la velocidad que corría, Lufa no pudo verlo. La chica gritó una disculpa por encima del hombro, pero siguió su camino. ¡Qué extraño! Ignorando el incidente, la científica continuó su marcha. Alzó la vista y vio carteles, grandes y pequeños. Algunos mostraban comida y la mayoría, a un chico de cabello rubio y brillantes ojos verdes. En cada cartel con la imagen del chico aparecía el nombre, Gabriel. Se preguntó qué hacía allí arriba. ¿Sería famoso o algo así? Sin previo aviso, sintió algo suave que la embistió. La desequilibró y la hizo caer al suelo. La científica aterrizó dolorosamente de espaldas. Dejó escapar un leve siseo antes de alzar la vista hacia lo que la había empujado. Lo que la había empujado no era un objeto. Era una mujer. Era alta, con una larga y lisa cabellera castaña. Unos mechones le apartaban el rostro con una diadema negra. Sus ojos estaban ocultos tras unas grandes gafas de sol redondas. Vestía una gabardina de cuero roja. El cuello estaba forrado con pieles negras que le proporcionaban calidez y confort. El abrigo se abría como una falda y debajo llevaba unos pantalones negros ajustados. Parecían demasiado finos para ser pantalones. Calzaba unas botas negras. La mujer sostenía un bolso rojo brillante con las iniciales MV en cursiva. ¿MV? Notó el mismo símbolo en el abrigo y los zapatos de la mujer. Le dio curiosidad saber qué era MV o qué significaba. La mujer jadeó y se bajó las gafas de sol, dejando al descubierto unos brillantes ojos color avellana. ¡Ay, Dios mío! Lo siento. Su acento sonaba extranjero. La mujer le tendió la mano y la científica la tomó con amabilidad. No pasa nada, es culpa mía. No estaba mirando por donde iba. La mujer que estaba delante de ella simplemente le sonrió. La mujer tarareó y se llevó la mano a la barbilla. La estudió, haciendo que Lufa se sintiera cohibida. La mujer la rodeó con la mirada, examinándola de arriba a abajo. Lufa se quedó paralizada, rígida. Cuando volvió a mirarla fijamente, la mujer la agarró por la barbilla y le giró la cabeza bruscamente en todas direcciones, de lado a lado, de arriba a abajo. ¿Qué demonios? Ella sonrió ampliamente. Eres perfecto. Justo lo que necesitamos para dejar en ridículo a ese arrogante agreste, exclamó. ¿A agreste?
¿Quién es ese? Sí. Ese agreste, ese tipo insensible, rígido y sin alma. La chica asintió con la cabeza mientras la mujer frente a ella se desviaba del tema, afirmando que ese hombre era cruel, despreciable y grosero. Y encima se atreve a decir que mi moda es una broma. También me robó todos mis modelos, ese maldito hijo de puta. ¿Modelos? Preguntó. Pero ahora. Serías perfecta. Un rostro nuevo y fresco. Un rostro hermoso, además. ¿Te lo han dicho alguna vez, querida? Dijo negando con la cabeza. La mujer resopló. Un crimen. Una dama como tú debería tener a los hombres rogando por estar en su presencia. Bueno, entonces, creo que puedo remediarlo. ¿Estaba loca esta señora? ¿Qué quiso decir con arreglar? ¿Arreglar? Ella asintió enérgicamente con la cabeza. Ven conmigo y te mostraré lo hermosa que eres en realidad. Guapísima. ¿De verdad? La idea no parecía mala. Además, ¿qué tenía que perder? No. No conocemos este lugar. Esta mujer podría ser una kuma intentando atraerme. No lo sé. Por favor. Solo serán unas fotos. Lo prometo. Suplicó la mujer. Estaba armando un escándalo. La gente la miraba fijamente, con curiosidad y entrometimiento. La chica no tardó en ceder. Solo son fotos. Así fue como se encontró sentada como una muñeca al borde de una fuente, con extrañas cámaras apuntándole. Su uniforme había sido reemplazado por algo abrigado pero elegante. Si alguien de la orden la veía con esa ropa, jamás se lo perdonarían. Sus amigos se burlarían de ella y de Alan. Me pregunto qué pensaría él. Se había soltado el pelo de sus habituales coletas y lo llevaba suelto en ondas oscuras. Cubría su cabeza con una llamativa boina roja. Por suerte, seguía con las gafas puestas. Vestía un vestido a cuadros blancos y negros que, para ella, era extremadamente corto. Era ajustado y corto, como el de un exorcista que conocía. Solo que la falda no era ajustada. Debajo llevaba medias negras y zapatos de tacón altísimos, también negros. Agradeció estar sentada en lugar de pie. Se había cambiado la bata de laboratorio por una gabardina roja brillante con botones negros. Las mujeres comentaron que estaba fabulosa de rojo. Sus manos estaban cubiertas por guantes de cuero negros con un cinturón falso enrollado en la muñeca a modo de adorno. Todas sus prendas llevaban el logo de la marca. Su rostro estaba ligeramente maquillado, delineador de ojos, rímel, pintalabios y un poco de sombra de ojos. Nada demasiado elaborado. Mírame con ojos seductores. ¿Seductores? Sonrojada furiosamente ante la sugerencia de la mujer, giró la cabeza hacia un lado y entrecerró los ojos. Sus labios, rojos como cerezas, se entreabrieron. Esto se considera. Su pregunta mental fue respondida con un chillido y más luces intermitentes. Oh. ¿Quién es esa?, oyó murmurar a su alrededor. Todas las miradas se dirigían hacia ella. ¡Qué vergüenza! Un fuerte viento sopló, haciendo que su cabello se alzara y la envolviera. Por suerte, no se llevó su sombrero. La mujer casi gritó al oírlo, y su cámara empezó a disparar flashes sin parar. El viento aún le provocaba escalofríos. Así que, desobedeciendo la única petición de la mujer de no moverse, se llevó las manos a la boca y sopló sobre ellas. No lo hacía para calentarse las manos, ya que estaban lo suficientemente calientes, sino para que el aire caliente le llegara a la cara. Le sorprendió sentir la nariz fría. Por suerte, en lugar de una reprimenda, recibió más fotos. Ahora, necesito que mires hacia arriba como un niño que mira las estrellas. Y eso hizo. Miró al cielo. Estaba brillante, aunque las nubes lo cubrían casi por completo. Pero ella intentó imaginar que eran estrellas titilando en la noche. Brillantes y blancas. Tan cerca y a la vez tan lejos. La gente escribía poemas sobre esos puntos brillantes, sobre cómo conceden deseos o guían a los marineros, ya sea comparándolos con los ojos de alguien o con el brillo del mar. Eran comunes en los cuentos. Le recordaban a Alan, tan lleno de esperanza y alegría, incluso en las noches más oscuras. Pensar en el niño le dibujó una cálida sonrisa en el rostro. Sus mejillas se sonrojaron involuntariamente. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Magnífico.
Tienes un talento natural. Luafa volvió a mirar a la mujer cuando vio que los flashes dejaban de parpadear. La chica miraba a la cámara con una sonrisa. Eso es todo por hoy. Imprimiré estas fotos y te daré las copias. Luego podrás decidir si quieres volver a trabajar con nosotros, Moonlight Velvet. Ella asintió con la cabeza. Espera. ¿Y la ropa? La bella mujer la miró y agitó la mano. Quédatelas. Como recuerdo por trabajar con nosotros. ¿Estás segura? Recibió un asentimiento. Espere aquí. Vuelvo enseguida con las copias. La mujer se dirigió a una de las dos carpas instaladas en la esquina del parque. Lufa permaneció inmóvil, sin querer moverse. Aprovechó para observar detenidamente su entorno. Había familias sentadas, parejas, gente absorta en sus dispositivos y niños que empezaban a entrar en la escuela. Su mirada experta distinguió a la niña del póster, acompañada por un hombre corpulento de aspecto enfadado y un hombre delgado con una cámara. El fotógrafo tenía el pelo corto castaño, una camisa blanca y pantalones a cuadros rojos y verdes con tirantes que le cruzaban los hombros. Calzaba botas negras cortas. Su rostro le recordó al de la mujer que la había llevado a tomar las fotos. El hombre la vio y notó el conjunto a su alrededor. Su expresión se tornó irritada. Oh, no. La voz de la mujer llegó a sus oídos antes de que el hombre pudiera siquiera hablar. Bueno, pues. Tengo todas las fotos en esta carpeta. Nos vemos aquí mañana si quieres. Silvia. Gruñó. Silvia alzó la vista y lo vio. Resopló y se apoyó en una pierna. Tenía la mano sobre la otra. Una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Vaya, vaya. Vincent. ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Vincent la señaló acusadoramente con el dedo. Fotografiando a una de mis posibles modelos, por supuesto. ¿Qué? Estás enfadado porque te he robado tu set favorito primero, bromeó. Bueno, necesito que muevas todas tus cosas ahora mismo. El joven agreste tiene una sesión de fotos programada aquí. Silvia apenas miró al chico antes de poner los ojos en blanco. Sigues trabajando para los Agreste, ya veo. Da igual, estaba a punto de irme. Bien. La mujer le entregó la carpeta y señaló la tienda de campaña que estaba a su izquierda. Tu ropa está ahí dentro. Por favor, revisa estas fotos y piénsalo. De acuerdo. La científica asintió. La mujer le sonrió antes de empezar a dar órdenes a los demás para que la ayudaran a desmontar el equipo. Lufa caminó hacia la tienda, con los pies algo temblorosos. Dentro, vio el pequeño tocador, un perchero y una pared plegable con ropa colgada. Su ropa estaba sobre la silla junto al tocador. Cogió su abrigo y uniforme, así como sus calcetines y zapatos. Miró los zapatos. ¿Debería? Un dolor agudo le recorrió los pies. Ay, sí. Siseó mientras se sentaba en la silla. Se quitó los tacones y se los masajeó. Esos tacones eran una trampa mortal. Se preguntaba cómo cierto exorcista podía caminar con ellos, y mucho menos correr y volar. Supongo que eso pasa cuando creces usándolos. Pero maldita sea, duelen muchísimo. Una vez que se puso sus viejos zapatos, casi se alegró. La chica guardó sus cosas en una bolsita de plástico y la cerró bien. Al salir de la tienda, vio al chico rubio posando para Vincent. Estaba recostado contra un árbol, con un pie sobre el tronco. Giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Juraría haberlo visto antes, pero no recordaba de dónde. En su rostro brilló un destello de reconocimiento, antes de que la confusión se mezclara. Debía de estar lidiando con el mismo problema que ella. Fue la primera en apartar la mirada y seguir su camino. He estado fuera demasiado tiempo, ya deben estar preocupados. Salió del parque y observó su entorno. Vale, esto me resulta familiar. Quizás si voy por allí. Tomó un desvío hacia un callejón cercano. Siguió caminando sin miedo hasta que oyó un crujido. Giró la cabeza bruscamente hacia el sonido. Vio pequeños trozos de roca y una baldosa caer hacia ella. Se apartó rápidamente y los objetos se estrellaron contra el suelo. Confundida, Lufa volvió a mirar hacia arriba y vio que no había nada. ¡Qué raro! De nuevo sintió un golpe.
Esta vez no la tiró al suelo, sino que solo la hizo retroceder unos pasos. Al mirar para ver quién era, vio que se trataba de 3 hombres. Todos olían a alcohol. Parecían cansados y borrachos. Uno era bajo, otro mediano y el último alto. La mayoría llevaba chaquetas con capucha. Uno, en cambio, llevaba un abrigo acolchado. Oye. Mira por dónde vas. Lo siento. Se disculpó, inclinando levemente la cabeza. Uno de ellos, desde atrás, intervino: ¿crees que una simple disculpa te va a librar tan fácilmente? Ella no lo entendía. Ya se había disculpado, ¿qué más querían de ella? Solo quería irse a casa. Supongo que sí. No, se va a necesitar más que eso, exclamó el más bajito. Le tembló una ceja. No tenía tiempo para esto. Le dolían los pies y estaba cansada de estar de pie. Esas posturas ya empezaban a pasarle factura. Solo quería sentarse o, mejor aún, dormir. El alto se acercó a ella con una sonrisa lasciva. Su rostro debió reflejar su molestia, porque la sonrisa de él vaciló un instante antes de volver a aparecer. ¿Qué tal si? Antes de que pudiera terminar la frase, una figura borrosa surgió de la nada y lo derribó. Otra figura borrosa, esta vez roja, placó a otro hombre, mientras que una figura azulada placó al anterior. ¿Qué demonios? El que estaba frente a ella se incorporó y reconoció el cabello blanco que le resultaba familiar. Digo, el señor Walker. Si el exorcista maldito estaba allí, eso significaba que los otros 2 eran Labby y Kanda. Los hombres caídos se levantaron y parecieron adoptar una postura desafiante hasta que vieron sus rostros. El trío lanzó un grito antes de dar media vuelta y echar a correr. Uno incluso tropezó antes de doblar una esquina. Cuando finalmente estuvieron fuera de la vista, los 3 la miraron. ¿Estás bien? La dulce voz de Alan resonó a su alrededor y a ella le resultó difícil no sonreír como una colegiala enamorada. Sí, llegaron rapidísimo. Es como si supieran, un momento, su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada escéptica. ¿Cómo me encontraron tan rápido? Alan se rascó la nuca y apartó la mirada. Kanda no dijo nada. Labby silbaba y miraba hacia otro lado. Ninguno dijo nada hasta que Kanda gruñó y señaló a Alan. Moyashi estaba preocupado y nos obligó a todos a seguirte. ¿Qué dijiste? Estaba preocupada. De verdad que no sabemos dónde estamos. ¿Y si te pierdes o te quedas atrapada en un callejón como ahora? Tartamudeó. Un rubor intenso le subió a las mejillas. En cualquier otra ocasión, a ella le habría parecido adorable. Entonces eso justifica que siga a alguien, dijo apoyando una pierna. Fue por tu seguridad. Yo estaba perfectamente bien. Alan también parecía estar molesto, lo cual no la disuadió. No lo parecía. Resopló. Podría haberlo manejado. Soy lo suficientemente fuerte como para cuidarme sola. Furiosa, pasó junto a ellos como una tromba. Ignoró los llamados de Alan y siguió su camino. Vaya, pelea de primer amor, comentó Labby. Se oyó un gruñido. Cállate, Labby. Cuando Alan y sus compañeros por fin regresaron a su refugio, el científico se negó a dirigirles la palabra. Probablemente seguía enfadado con ellos, con él. Y tenía motivos para preocuparse. Estaban en un mundo desconocido, sin forma de volver a casa, y por si fuera poco, unos akumas extraños campaban a sus anchas. No era prudente dejarla sola. Pero eso no mitigó el agudo dolor que sentía en el pecho al ver cómo ella lo evitaba tan descaradamente. Labby le dijo que se le pasaría, pero no creía que eso fuera a ocurrir pronto. En ese momento, se distraía intentando volver a entrar en el arca. Un intento inútil, pero necesitaba algo para dejar de pensar en el científico. Como siempre, sus esfuerzos en ambos frentes fueron en vano. El mítico arca se negaba a abrirse. Lo intentó todo. Desde intentar reabrir la puerta hasta crear una nueva. Lo primero fracasó estrepitosamente, mientras que lo segundo le dio falsas esperanzas. La primera vez que intentó crear una puerta, se formó por completo, pero la segunda vez que intentó entrar, se hizo añicos como el cristal. Después de eso,
Cada vez que intentaba hacer una nueva puerta, nunca se formaba por completo y siempre se sentía particularmente agotado después. Alan suspiró y se sentó en la única silla libre. Los dos idiotas con los que solía juntarse habían decidido desaparecer, dejándolo a solas con la científica. La científica, visiblemente disgustada. Su mirada se posó en ella. Estaba sentada en la cama, sosteniendo un montón de fotos. Había cambiado su atuendo por el viejo suéter que él había encontrado y su falda original. Su cabello aún estaba suelto, recogido en suaves ondas castañas que le caían sobre los hombros. Una imagen inusual para él. Desde que la conoció, siempre la había visto con coletas. Y no es que no le gustara el cambio. Le quedaba muy bien. La oyó suspirar e hizo una mueca. Quizá debería entablar conversación. Era obvio que esto no iba a solucionarse solo, como Labia había predicho. Se acomodó en su asiento y respiró hondo. Era mejor terminar con esto ahora antes de que se convirtiera en algo que no pudiera controlar. Yo, ni siquiera había terminado la frase y ella ya lo interrumpió. Lo siento, dijo, mirándola con desconcierto. Sé que solo te preocupabas por mí y estamos en un lugar nuevo. Lufa, pero. Todavía quiero hacer esto, agitó las fotos levemente. ¿Esto, cómo lo llamaba? ¿Moderación? No, bueno. Fue divertido y me hizo sentir, sus mejillas ardían antes de sacudir la cabeza como para despejar sus pensamientos. Sin embargo, en ese momento, sentí que no confiaban en mí o que me trataban como a una niña. El chico maldito se levantó de su asiento y se sentó junto a la chica. Ella finalmente alzó la vista y lo miró sorprendida. Sus ojos se posaron en las fotos que ella tenía en la mano. Eran realmente hermosas. En la foto, Lufa miraba al cielo. Sus ojos irradiaban algo que le provocó un ligero vuelco en el pecho. Su cabello ondeaba a su alrededor casi mágicamente. El rojo que vestía la hacía resaltar y brillar al instante. Él sonrió y le puso una mano en el hombro. No es que no crea que seas capaz de cuidarte sola, ni que no confíe en ti, comenzó. Es este lugar el que no me inspira confianza. Y no quiero que te pase nada malo. No sé qué haría si, se interrumpió al sentir que se le calentaban las mejillas. Recomponiendo las palabras, lo intentó de nuevo. No sé qué haría si, te lastimaras. Ante la sonrisa que ella le dedicó, sintió como si su corazón le retumbara en los oídos. Latía con fuerza, como si quisiera liberarse. ¿Estaría enfermando? Era la explicación más lógica. Su sonrisa le iluminaba los ojos y lo miró con un cariño que él no le había visto antes. Gracias. Lo aprecio. De repente, sintió que la cara le ardía sin control. Rápidamente desvió la mirada hacia el suelo. El corazón le latía a 1000 por hora. Para concentrarse, tosió en su puño e intentó no pensar en la forma en que ella lo había mirado con esos ojos. Sin concentración. Apartando la vista de ella, temiendo que pudiera estallar de alguna manera inexplicable, volvió a hablar. Ve bueno. ¿Por qué estoy hablando tan alto? ¿Qué me pasa? En cualquier caso, si deseas continuar con esta actividad, adelante. No sabía por qué estaba alzando la voz. Claro que, como no conocemos bien este lugar, sugiero que al menos alguien te acompañe. Para protegerte de los Akumas y cosas así, divagaba. Ahora divagaba. Su breve discurso quedó interrumpido cuando ella lo abrazó con fuerza, rodeándole el cuello con los brazos. El rubor en su rostro no disminuyó. De hecho, estaba seguro de que si se miraba en el espejo, vería su cara tan roja como el cabello de su amo. Gracias. Al volver a mirar a la científica sonriente, sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo 2 veces, la abrazó con fuerza y le devolvió el abrazo. Mientras la estrechaba contra sí, deseó en secreto que ella no pudiera oír los latidos acelerados de su corazón. Era innegable. Se estaba enfermando. Capítulo 8. El tormento. Marinette casi se golpea la cabeza. ¿Cómo pudo olvidar que Alia, Adrien y Nino iban a venir a tomar chocolate caliente? Simplemente porque ella preparaba, sin duda, el mejor, y para animar a Adrien, que estaba teniendo un día largo. En ese momento, estaba en la cocina con un delantal atado a la cintura. Frente a ella, había ingredientes de todo tipo.
Su teléfono estaba abierto y en la pantalla se leía, receta de mitaracidango. Casi le da un ataque de pánico al pensar que no tenían harina de arroz para hacer las bolitas. Por suerte, sí tenían. Chem estaba sentado a un lado, observando y esperando su merienda. Miró la hora. Llegarían en menos de 3 minutos. Maldita sí. Guardó el teléfono en el bolsillo y agarró a Chem. De acuerdo, cambio de planes. Quédate quieta en mi habitación mientras me ocupo de mis amigas. Sabía que si Alia o Nino se enteraban de que estaba cocinando, le exigirían que compartiera su creación. Los ingredientes solo alcanzaban para 2 palitos de dango. No para 4, 5 o 6. Yo lo vigilaré, Marinette, dijo Tiki. Gracias, Tiki. Solo asegúrate de que no me destroce la habitación. Por supuesto. Dicho esto, se dirigió al pestillo de su habitación y liberó a las criaturas mágicas. Señaló a Tiki con el dedo. Recuerda, nada de desorden. La Kwami asintió y Marinette siguió su camino, cerrando la puerta con llave. A continuación, guardó los ingredientes para usarlos más tarde, esperando que nadie los agotara. Justo cuando cerró el último armario, llamaron a la puerta. Se quitó el delantal, lo tiró a un taburete y se dirigió a la puerta principal. La abrió y se encontró con las sonrisas de sus amigos. ¿Listas para un poco de chocolate caliente?, resopló. Por supuesto, respondieron al unísono. Marinette los hizo pasar y les indicó que se sentaran en el sofá de su familia. El trío se sentó, ansioso por recibir la taza de chocolate caliente que les habían prometido. El héroe secreto sonrió, voy a hervir agua. Gracias, Marinette, expresó Adrien con tal gratitud que la chica casi se derritió. No es un problema. Tartamudeó. Parecía que estaba mejorando. Chica. Cuando termines, tengo que enseñarte algo. Alia apartó su atención de su interés amoroso. Inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué quería mostrarle la bloguera? ¿Qué es? Un video que alguien publicó en el blog. Un video de uno de los superintendentes en un bar. Los demás emitieron sonidos de desconcierto. ¿Un superhéroe en un bar? ¿En qué se había convertido el mundo? ¿Qué hacían allí? ¿No tendrían unos 16 años? Bueno, al menos eso fue lo que mamá nos contó a papá y a mí. Su madre nos había contado la historia de su encuentro con el superhéroe de pelo blanco. La adulta había señalado algunas cosas que había notado. Aparte de eso, parecía tener hambre. De acuerdo. Marinette asintió antes de dirigirse a la cocina. Llenó una tetera con agua y la puso al fuego. Los restos de lo que había preparado antes aún estaban sobre la encimera, motas de harina de arroz esparcidas por ella. Una vez que el fuego estuvo encendido, regresó con sus amigos, que la esperaban. Alia sacó su teléfono. Probablemente se disponía a mostrarles el video. Nino la miraba por encima del hombro con curiosidad. El amor de su vida recorría con la mirada la pequeña sala, desde la ventana hasta la estantería donde descansaba el retrato familiar. Lo contempló una y otra vez antes de que ella se diera cuenta de su presencia. ¿Y qué tal este video? Esas palabras fueron suficientes para que la bloguera se pusiera en marcha. Alia le indicó a la chica que se sentara a su lado. Marinette se sentó y se acercó para poder ver. Adrien, con la mirada fija en el espectáculo, también se unió, acercándose para ver mejor. La bloguera esperó a que todos estuvieran cómodos antes de darle al play. Al comenzar la grabación, la escena transcurría de noche. Las luces de los edificios se reflejaban en un personaje a lo lejos. Era Alan. Caminaba, admirando el entorno. La cámara lo captó girándose y mirando un edificio. El edificio estaba iluminado con luces de neón verdes. El adolescente entró y el dueño de la cámara corrió hacia adelante, haciendo que la imagen temblara. De repente, se encontraron mirando el nombre del local. ¿Cat's Up? Antes de que la camarógrafa pudiera entrar, se topó con una mujer furiosa. El rostro de la mujer estaba casi tan rojo como su disfraz de mariquita. Fíjate por dónde vas. La señora no le dio tiempo a la chica para disculparse y simplemente se marchó. Al entrar, se vieron inundados por los colores negro, verde y plateado. Todo el bar estaba decorado.
Probablemente un homenaje al héroe parisino, sobre todo a juzgar por su nombre. La cámara enfocó a Alan, que contemplaba con nostalgia una baraja de cartas, cuando tres hombres mayores lo interrumpieron. El chico le sonrió y les mostró las cartas. Después, solo quedó una vista de cerca de cómo les ganaba a esos hombres en una partida de póker. Su pericia se hizo evidente al barajar las cartas, pero ninguno de ellos se dejó intimidar. Les arrebató el dinero, un cupón de la panadería de sus padres, las llaves del coche, ropa y un anillo de bodas. Esto último, algo que a ella no le gustaba nada. ¿Es tan bueno en el juego? ¿Cómo es posible?, se oyó preguntar. El grupo se encogió de hombros ante la pregunta. Justo cuando el chico sacó otra escalera real, Marinette se preguntó si su Merakeles giraba en torno a la suerte, como el suyo. ¿En qué gira su Merakeles? ¿Qué simbolizaría una bola dorada? El súper dedicó una sonrisa amistosa al público antes de recoger sus ganancias. Se llevó el dinero, el cupón y el suéter, pero dejó las llaves del coche y el anillo. Bueno, caballeros, ha sido un placer jugar con ustedes. Se dirigió a la entrada del bar. La cámara lo siguió hasta la puerta. Parecía que la dueña estaba a punto de seguirlo cuando, de repente, el video se cortó. La pilló desprevenida. ¿Qué ha pasado? Yo tuve la misma reacción. Resulta que el móvil de la chica se había quedado sin batería. ¡Qué mala suerte!, respondió Alia. El trío estuvo de acuerdo con la última afirmación. Parece ser un jugador de póker muy hábil. Y a Saadia le dio una nueva palabra clave para usar con el soplón. Quizás la D-Book debería visitar ese bar esta noche. Es una buena pista y necesito poner al día a Chad sobre todo el asunto del Kwami. Su plan estaba listo. Investigar el bar, contarle a Chad sobre Chem y ver si la palabra póker podía activar más grabaciones. La D-Book se encontraba en la cima de uno de los monumentos más memorables y queridos, la Torre Eiffel. En la oscuridad de la noche, brillaba como un espectáculo de fuegos artificiales. La luz se reflejaba en su traje, haciendo que el rojo y el negro resplandecieran. El viento jugaba con sus coletas y cintas, que se mecían con gracia y acariciaban su mejilla. Sus penetrantes ojos azules escudriñaron la ciudad resplandeciente a sus pies antes de fijarse en lo que tenía en el hombro. Posado como un pájaro en una rama, estaba el blandito Kwami que había descubierto recientemente. Tenía las alas cerradas, pero podía sentir una pluma rozar su máscara. Su cola dorada se movía a su alrededor, como si observara la ciudad. Su mente divagó hacia el momento en que le había contado su plan a Tiki. Investigar el pub donde había estado Alan y ver si la palabra póker podía abrir más vídeos del Kwami. Al principio, quería probar la palabra, pero el hecho de tener que informar a Chad sobre ello le rondaba la cabeza. Él no tenía ni idea de que ella poseía el Kwami del desconocido. Tendría que ponerlo al día sobre el video de la hora de la cena y sus propias sospechas. Tiki apoyó la idea y también sugirió que usaran sus habilidades para encontrar a su portador. Algo que le revolvió el estómago. La esfera había presenciado su transformación. Había visto a su Kwami. Y si solo se necesitaban palabras clave o contraseñas para reproducir las grabaciones, ¿qué impedía que alguno de ellos dijera, la D-Book, y descubriera su identidad? Nada. No podía arriesgarse a algo así. Al fin y al cabo, podrían estar aliados con Hawkmoth. Si no lo estaban, aún así dudaría. Ni siquiera su compañero, alguien en quien confiaba plenamente, sabía quién era en realidad. La idea de que unos desconocidos descubrieran su gran secreto cuando ni siquiera su compañero lo sabía le parecía completamente injusta. La heroína sabía que Chad Noir deseaba desesperadamente conocer su identidad. Aunque no lo mencionara, ella lo percibía. Siempre supo que, llegado el momento o cuando Hawkmoth fuera derrotado definitivamente, se lo revelaría primero. Después de todo, parecía lo correcto. Se preguntó cómo reaccionaría él cuando eso sucediera. ¿Se reiría de que ella lo hubiera enviado a protegerse? Tal vez lo conocía fuera de la máscara y eran amigos. ¿Y si eran enemigos acérrimos fuera de la máscara? No, eso no sería así. No parecía tenerle antipatía cuando se conocieron. De todos modos, no quería que lo supieran. Tiki no tardaría en darse cuenta y la reprendería por ello. O tal vez incluso Chad Noir, ahora que lo pensaba. Sin duda, no estaría nada contento con ella cuando comprendiera por qué no quería usar el Kwami para encontrar a su portador.
Eso la hizo reconsiderar su decisión. Tal vez debería guardar para sí misma las habilidades de grabación del Kwami. Tal vez era una mala idea y debería simplemente volver a casa. Ella tenía un examen mañana. Golpear. Un sonido a sus espaldas llegó a sus oídos y lo reconoció como su compañero, que aparecía como siempre. Ya no había vuelta atrás. Una valiente sonrisa se dibujó en sus labios al dirigirse a él. Me alegro de que hayas podido llegar a tiempo esta vez, bromeó. La Dibug esperaba alguna respuesta, algún comentario con un chiste malo y coqueteos fingidos. Sin embargo, el silencio la puso de los nervios. Chad no solía ser silencioso al llegar a sus eventos deportivos. Le gustaba acercarse sigilosamente, siempre sin éxito, o anunciar su llegada dramáticamente. Giró la cabeza para mirarlo y, efectivamente, era él, con una expresión de asombro, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos estaban fijos en la pelota dorada que llevaba en el hombro. Decidió dirigirse a él una vez más. ¿Charlamos? Eso pareció animarlo, pues ella observó cómo sus ojos se posaban fugazmente en su rostro. ¿Marinette? El pánico se reflejó rápidamente en su rostro. Acababa de decir su nombre. ¿Lo sabía? ¿M. Marinette? ¿Qué pasa con ella? Tartamudeó. Ah, quiero decir, ella tiene el mismo peluche. La vi con él esta mañana. Soltó una risita nerviosa. Oh, esto no es un juguete. De hecho, es la razón por la que te he llamado. Sí, distráelo con negocios. Es. Ella asintió rápidamente, sí. Tengo motivos para creer que es el Kwami del superhéroe de pelo blanco. El comentario logró desviarlo de la búsqueda de su identidad. Ahora solo necesitaba inventar una excusa para explicar por qué Marinette lo tenía. Por suerte, eso fue fácil. Parece ser capaz de comer y comportarse con emociones muy humanas. Diría que es un animal si supiera qué animal representa una bola dorada. La bola, como si supiera que hablaban de ella, salió volando de su hombro y le golpeó la cabeza. Chad lo miró con asombro. De acuerdo, pero ¿por qué sospecharías que es el Kwami del chico albino? Dudó antes de responder. Cuando lo tuve brevemente en mi poder, estuve repasando la última batalla y pareció reconocerlo. Además, descubrí algo interesante que podía hacer. Se lo quitó de la cabeza y se lo ofreció a su compañero. Era justo revelarle esa información. Al fin y al cabo, eran compañeros. Hora de cenar. Chad se sobresaltó al oír su grito y la miró como si hubiera perdido la cabeza. Sin embargo, en cuanto Tem abrió la boca y mostró la misma grabación de antes, el chico gato se concentró en el video. Estudió su expresión con atención. Sus emociones eran evidentes. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué quiso decir con están vivos? ¿Maestro? ¿Dimensional? Sin embargo, hacia el final, cuando se centra en la lista de comida del pirata, una comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa. Debió de captar la felicidad que transmitía. Debió de notar el alivio que cada uno expresó en ese momento. Igual que ella. Se necesitan grabaciones. Grabaciones que se activan mediante palabras clave especiales, teorizó. ¿Grabaciones? ¿Crees que podría estar grabando ahora mismo? Creo que podría ser, dijo ella, viendo cómo su expresión pasaba del asombro a la cautela. No te preocupes, por eso se lo di a Marinette. No quiero que mi transformación quede grabada, soltó una risita nerviosa al darse cuenta de su mentira. Parecía comprender ahora. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, dijo, inteligente, como siempre, mi señora. En realidad no. Ahora, pasemos a otra cosa, te traje aquí para. ¿Hay más? Ella asintió y le explicó el resto de su plan. Le contó que quería ir al pub e interrogar al camarero. Incluso le dijo que tenía una nueva palabra en mente para probar con el Kwami. La cola del gato se movió de un lado a otro y él esbozó una amplia sonrisa. Me parece un plan perfecto, dijo ella, poniendo cara de asco ante su juego de palabras, lo que solo hizo que su sonrisa se ensanchara. Bueno, entonces, dijo dando una palmada al suelo metálico que tenía al lado, ¿lo probamos? El gato le respondió acercándose y sentándose a su lado. Le dedicó una sonrisa tan encantadora que casi la dejó boquiabierta.
Estaba acostumbrada a sonrisas arrogantes y bobaliconas, no a ese tipo de sonrisas. Era demasiado dulce. Sintió un vuelco en el corazón, pero ignoró la sensación. Seguramente no era lo que ella pensaba. Después de todo, era imposible. La heroína contempló la pelota. De acuerdo, Tim. El Chad la interrumpió. Espera, ¿le pusiste Tim? Bueno, sí, no quería referirme a ella como la bola dorada. Además, no sé su verdadero nombre y... Otra interrupción del gato residente de París. Eso lo podríamos averiguar fácilmente. Solo tienes que preguntarlo. Ella lo miró como si le hubieran salido dos cabezas. No puede hablar, le informó ella. Sonrió y mantuvo la cabeza en alto. Sigo pensando que puede funcionar. Puso los ojos en blanco. Bien, pregúntale a él. Pegó con cuidado el kwami en sus garras. El héroe felino sostenía con cuidado la bola de grasa entre sus manos. La cola de la criatura dorada se balanceaba de un lado a otro. Chad se llevó el puño a la boca y tosió dramáticamente. Muy bien. ¿Y bien, cómo te llamas? Todo estaba en silencio y Marinette estaba a punto de soltarle el clásico te lo dije cuando la boca del kwami se abrió y un video apareció. Cerró los labios de golpe. Parecía antiguo. El sujeto era Alan, lo reconoció, pero se veía más pequeño. Sus ojos eran más grandes e inocentes. Tenía la mano extendida hacia la pantalla. Notó que la otra la tenía cubierta por un guante de cocina grande. Eso le dio curiosidad. ¿Qué pasa?, preguntó el pequeño Alan con voz temblorosa, y Marinette tuvo que contener su propio gritito. Sonaba adorable y parecía un ángel. Todo lo contrario de otro niño que conocía muy bien. No, él. Ese es Tim Campy, respondió un hombre pelirrojo y corpulento con voz pastosa, aunque algo áspera. Ella lo interpretó como algo áspero porque creyó percibir cierto cariño subyacente. La niña, sin embargo, no pareció darse cuenta. Tim Campy. Esbozó una sonrisa. Hola, Tim Campy. El video terminó y la D-Book se sintió impresionada. Había aprendido el nombre del kwami y, de hecho, respondía a la pregunta de Chad. Sus ojos se posaron en su compañero. Podía ver cómo le daban vueltas las ideas en la cabeza. Seguro que estaba pensando en más cosas que preguntar. Rogó a Dios que no preguntara sobre cómo rastrear a los superhéroes. Me pregunto si podría decirnos algo sobre Alan. ¿Ese era su nombre? Ella asintió con la cabeza ante su pregunta. Vale la pena intentarlo. Muy bien. Entonces, ¿Tim Campy? Cuéntame sobre Alan. El kwami se detuvo antes de mostrar una pantalla de nuevo. Esta vez mostraba una foto del albino. El sujeto estaba de espaldas a la cámara y sonreía. En la pantalla aparecían las palabras, acceso denegado, que parpadeaban en rojo. Vaya, así que sí que tiene zonas restringidas. Tal vez podamos sortearlo utilizando otras palabras clave, teorizó. Chad asintió. Vale la pena intentarlo. El gato le devolvió la pelota y ella juró haberlo visto arañar la cola de la criatura, como buen gato. Sus ojos se fijaron en Tim Campy. Tenía una amplia sonrisa, como la del gato de Cheshire. Algo en ella le pareció extraño. Aparte del hecho de que tenía unos dientes llenos de colmillos. Tenía un aire travieso. Como si supiera algo que ella ignoraba y se lo estuviera ocultando a propósito. Tarareó antes de pronunciar finalmente la palabra que había planeado usar desde el principio. Póker. Si su sonrisa pudiera ensancharse aún más, la D-Book juró que le desgarraría la carita. Abrió la boca y una escena comenzó a desarrollarse. Por lo que pudo deducir, estaban en un tren. Un tren muy antiguo, a juzgar por los asientos. Diría que era la sección VIP si no fuera porque le faltaba lo que ella imaginaba que debía tener una sección VIP. Esperaba vagones largos y cortos. Un bar elegante con bebidas y copas caras. Gente con ropa cara de marcas tan exclusivas como la del señor Agreste. Esperaba ver gente con ropa moderna. Mujeres con atuendos que no amenazaran con aplastarles las costillas y hombres con sombreros que no fueran tan altos como la Torre Eiffel ni parecieran haber sido revolcados en el barro.
Tampoco esperaba ver a hombres y mujeres de clase trabajadora, obviamente de clase media o baja, vestidos con ropa que pareciera de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX. ¿Dónde estaban? Los asientos eran en su mayoría de madera con un pequeño cojín. Aún así, el ambiente se veía extremadamente anticuado. Sus ojos se centraron en los sujetos principales. Eran Alan y el pirata otra vez, pero esta vez con un acompañante. Era pálido, de una palidez enfermiza. Tenía el pelo negro, salvo un mechón blanco que le caía sobre la cara. Sus orejas eran puntiagudas, como las de un elfo de cuento. Sus ojos estaban algo hundidos. Siendo sincera, parecía un vampiro de cliché, a juzgar por su gran capa. No estés tan deprimida, Cro-chan, oyó decir al pirata, que intentaba consolar a la vampira. El vampiro sollozó mientras gruesas lágrimas se acumulaban en sus ojos. No hay nada que hacer, ¿verdad? Por mucho que intentara explicarlo, no me creían. Por eso. Su voz se apagó como si recordara algo. Fue entonces cuando notó que el vampiro llevaba un uniforme extraño. Por lo que pudo ver a través de las rendijas de la capa, era negro y plateado. El plateado parecía brillar, lo que la hizo preguntarse si se trataba de algún tipo de tela. Sí, sé cómo te sientes. Como era de esperar, ellos también se enfadaron conmigo, respondió Alan con un dejo de empatía en la voz. No pasa nada. Aunque no puedas volver, mientras respires, todo está bien, añadió alegremente el pirata antes de sugerirle algo al hombre que lloraba, ¿por qué no echas un vistazo al tren para divertirte un rato? Es la primera vez que viajas en uno, ¿verdad? Sí, es cierto. Daré una vuelta un rato, dijo el hombre, levantándose de su asiento y, con un leve gesto de despedida, partió en su aventura. Los otros dos se quedaron sentados un rato. La conversación ya se estaba alargando hasta una hora. Aquello la hizo preguntarse si la criatura tendría la opción de saltarse el turno. Oyó a Chad suspirar a su lado. Ya que estamos, terminemos la patrulla mientras esperamos a que pase el tiempo. La Dibug aceptó. Soltó a Demi y la pelota voló junto a ella y Chad mientras sobrevolaban la ciudad. Una tarea que solía durar entre 2 y 3 horas, dependiendo de lo ocurrido esa noche. De vez en cuando revisaban el video y veían que los chicos se impacientaban y se aburrían en sus asientos antiguos. Sin embargo, nada cambiaba. Los oía charlar, pero sobre todo la pelirroja se quejaba de un tal Bowman y de lo que tenía que memorizar ese día. A veces, los veía abrir un archivo y escribir algo. ¿Quizás un informe? Esa noche, la pareja decidió irse al bar antes de tiempo, ya que parecía que el video no iba a mostrar nada interesante. Chad miró la pelota y señaló la pantalla, mira. Se están levantando. Su atención se desvió hacia la grabación y vio que, efectivamente, se estaban levantando y moviéndose. Sus expresiones eran de irritación y preocupación, respectivamente. El pirata se tapó la boca con las manos y gritó, Cro-chan. Oye. Suspiró al no obtener respuesta. ¿Cómo pasas 3 horas dando vueltas en este trenecito? ¿3 horas? Podría ser que se haya perdido, tarareó Alan. Chad intervino entonces, improbable. ¿Quién se pierde en un tren que solo va en una dirección? Ella sintió con la cabeza, dándole la razón. Evidentemente, algo los había retenido. Las dos abrieron unas puertas correderas metálicas y se encontraron con una escena peculiar. Era su acompañante junto con otros hombres, 3 adultos y un niño que parecía enfermo. Todos vestían ropas raídas, sucias y polvorientas, como si hubieran estado en una mina. Uno de los hombres le llamó la atención. Era quizás el que parecía más normal de todos. Y, sin dudarlo, podía decir que era bastante guapo. Su cabello era sorprendentemente brillante y ondulado. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas gruesas con cristales que parecían tener una espiral. Tenía un cigarrillo en la boca y el humo flotaba en el aire, casi hipnótico. El hombre les dirigió a los dos un murmullo dudoso, lo siento, ahora mismo los niños pequeños no pueden entrar aquí. Ignorando al hombre, Alan interrogó a su compañero, ¿qué estás haciendo, Crory? Con voz temblorosa, respondió, estas personas me invitaron a jugar a algo llamado póker, y antes de darme cuenta, la cosa se puso así. El hombre le dedicó una sonrisa. Ahora, señor, juguemos otra partida.
¿Qué va a apostar la próxima vez? No, pero... Oye, ¿estás huyendo? Ya aceptaste el reto, ¿no? Si eres un hombre, aguanta hasta el final. Allen decidió intervenir quitándose el abrigo. Un abrigo negro y plateado. Los adornos del sello eran todos plateados. Incluso los botones. Lo que le intrigó fue el sello. Era como una estrella, pero no del todo. Tenía ciertas similitudes con la cruz rosa que había visto en los uniformes negros y rojos del trío. Incluso los símbolos del sello parecían iguales. ¿Acaso era su antiguo uniforme? Todos los adornos de este abrigo son de plata pura. Si apuesto esto por toda la ropa de Crowry, ¿aceptas un duelo? Su comentario la dejó perpleja. ¿Todos los adornos eran de plata pura? Vaya abrigo tan caro. Ese abrigo debe valer una fortuna, murmuró para sí misma, olvidando que Chad podía oírla. Sí, y lo de apostar con eso. Diría que es una imprudencia, pero vi el video donde juega al póker en el bar. Así que quizá tenga alguna posibilidad. Chad tenía razón. Tal vez. El pirata parecía estar pensando lo mismo. Su expresión era de desconcierto e inseguridad. Alan. ¿Qué estás diciendo? De acuerdo, dijo el hombre con una sonrisa. Los cuatro se turnaban para golpear. 3 de ellos perdían una prenda de ropa en cada asalto. La frustración en sus rostros se intensificaba a medida que perdían una y otra vez contra Alan. Era increíble. Llamada. Expuso la mejor mano ganadora en póker. Escalera real. Escalera real. Color. Leyeron los hombres al unísono. La incredulidad se reflejaba en sus rostros. Vuelvo a ganar, dijo Alan como si fuera lo más natural del mundo. Los hombres arrojaron sus cartas y gritaron, maldita sea. Se acurrucaron juntos y susurraron palabras entre sí mientras observaban a Alan, quien barajaba cartas con una amplia sonrisa. La pirata le susurraba al oído y, mientras hablaban, la sonrisa de Alan se volvió sádica. Ella juró que al chico le habían salido cuernos de diablo. Maldita sea, una vez más, gritó una vez más el hombre de las gafas. De acuerdo, dijo, barajando las cartas entre sus manos con tal destreza que casi parecía un truco de magia. Ese Alan es maravilloso. Exclamó Crowry, el vampiro, desde la banda. Jugaron una ronda más, que, como era de esperar, perdieron. Esta vez decidieron dejarlo y, cuando el tren se detuvo, salieron arrastrando los pies. Allen les ofreció sus pertenencias con una sonrisa radiante, llena de esperanza e inocencia. Aquí tienes. Me da igual con tal de que recupere las cosas de mi amigo. Es difícil estar desnudo en esta época del año, ¿verdad? El hombre hinchó el pecho y enderezó los hombros. Muchacho, no hemos caído tan bajo como para que nos tengas lástima. Entonces, ¿por qué intentan agarrarlas? En efecto, los 3 intentaban desesperadamente alcanzar sus prendas de ropa. Todos las tenían agarradas. Uy. El hombre soltó una risita fingida. Una vez que se orientaron, el hombre de las gafas suspiró aliviado. Bueno, menos mal. La verdad es que hoy empezamos a trabajar al aire libre en las minas. Allen ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad, ¿de dónde eres? La respuesta del hombre fue un tanto críptica, aunque evidente. Venimos de todas partes. Somos huérfanos maleducados que nos hemos convertido en vagabundos. La forma en que lo dijo le hizo pensar que ocultaba algo más. De repente, el niño le ofreció un collar a Alan. El colgante estaba sujeto a su pequeño puño. Gracias, dijo con voz débil y ronca por la enfermedad. Uy, ese es tu tesoro. Espera, tengo algo que darle en su lugar. El hombre de las gafas rebuscó en el bolsillo de su pantalón. Está bien, no te preocupes, dijo Alan, negando con la cabeza. Su expresión seguía tan radiante como siempre. El tren volvió a ponerse en marcha y el hombre finalmente sacó algo del bolsillo. Era un paquete rectangular. Se lo lanzó a la albina gritando, «Toma». Alan miró el regalo y lo reconoció, eran las cartas con las que el hombre jugaba y que aparecían en el video de Alia. «Por favor, déjanos bajar con eso, ¿sí?»
La voz del hombre se fue alejando hasta que Alan se vio obligado a retroceder por la ventana y volver a su asiento. Aún conservaba una agradable sonrisa. El video se apagó y Jem cerró la boca antes de volar y aterrizar sobre la cabeza de Chat Noir. La D-Bug soltó una risita al verlo. El gato miraba hacia arriba, intentando no molestar al Kwami que tenía en la cabeza. Sus ojos rebosaban asombro y admiración infantil. Era una expresión tan pura que nunca antes le había visto. Su traicionero corazón aleteó como una mariposa, pero lo descartó como si fuera una simple brisa. Además, no sentía nada más que amistad por su compañero. No, eso era una tontería. Supongo que le has caído bien, dijo entre risitas. El gato la miró y, con un gesto dramático, arqueó lo que ella supuso que eran las cejas, pero debido a la máscara, lo único que se movió fue la máscara. Claro. Soy la leche, exclamó con un chiste que la hizo poner los ojos en blanco con exasperación. Claro que sí, Kitty. Ahora terminemos con este interrogatorio. Se está haciendo tarde y no quiero que llegues tarde a ninguna cita importante mañana, dijo en tono de broma. No sabía a qué se dedicaba. No quería que esto afectara demasiado su vida civil. Hablando de eso, me pregunto si será estudiante como yo. No sabemos nuestras edades y podría ser mucho mayor. ¿Estuvo mal preguntarle la edad? Hay millones de personas en París. Seguro que hay otros hombres de su edad. Preguntarle la edad no revelaría su identidad ni la de ella. No. No deberías estar pensando en nada de esto. Cálmate. Pero el deseo de saber empezaba a resquebrajar sus defensas. No. Recuerda que los verdaderos héroes piensan con la cabeza. El dúo saltó de sus puestos a la acera de cemento frente al local. Ella lo observó un instante, examinando el exterior, y sonrió al leer el nombre. Sus colores y el nombre dejaban claro que era un homenaje a Chat Noir. ¿Acaso venía en secreto los fines de semana para disfrutar de la gloria? Jugó con la idea de que su yo civil estuviera allí con amigos, disfrutando en secreto de que el lugar llevara su nombre. O tal vez pasaba frente a él con una sonrisa burlona camino a la escuela. De nuevo, se dejó llevar por la idea. La D-Bug decidió prestar atención a su compañero y lo vio mirando el nombre con una expresión de asombro dichoso. Al parecer, no sabía que existía. De nuevo, su expresión inocente despertó algo en ella. Irritada por la sensación, resopló. Su aliento se convirtió en una nube blanca y brumosa antes de desvanecerse. Está empezando a hacer frío. Ella no lo toleraba bien. La dejaba aturdida, cansada y lenta. Y ahora no era el mejor momento para que no estuviera al 100%. Con gente nueva y poderosa causando estragos con poderes que ni siquiera su Kwami podía comprender, y sin saber si estaban de su lado o no, no era momento de estar ralentizada. Bueno, ¿empezamos? Ronroneó Chat a su lado. La heroína asintió rápidamente al gato héroe. Juntos, entraron al local. Era idéntico al del video, solo que esta vez había un poco más de gente. Extraño para un día entre semana. Al entrar, un silencio sepulcral se apoderó de la multitud. Todas las miradas se posaron en ellos, preguntándose qué hacían los superhéroes de París en un lugar así. Sonrieron con timidez y saludaron con la mano antes de dirigirse al camarero, el mismo del video. Era un hombre de mediana edad con un bigote poblado. Su cabello era tan negro como la barra que estaba limpiando. Los observaba con ojos penetrantes, aunque parecía algo desinteresado en el motivo de su visita. Disculpe, ¿nos gustaría hacerle algunas preguntas? Preguntó cortésmente. ¿Qué desea saber, Mademoiselle Ladybug? Su voz era áspera pero educada y profesional. Prefería que no hubiera tanta gente observando la transacción, pero quería que esto terminara cuanto antes. Tenía que estudiar para un examen en casa. ¿Puede hablarnos del hombre que vio aquí ayer? Pelo blanco, tatuaje rojo, salió en las noticias recientemente, le preguntó el Chat. Como era de esperar, asintió. Sí, vi a ese chico aquí. Nunca había visto nada igual. ¿Es una moda entre los jóvenes de hoy en día? Ella soltó una risita ante su pregunta. ¿Puede contarnos algo inusual que haya hecho o que tal vez haya sucedido? Además de ser un auténtico as en las cartas, añadió Chat con una sonrisa burlona. El hombre dejó de limpiar el mostrador y tarareó, como preguntando.
Sus ojos inteligentes se desviaron hacia arriba y hacia otro lado, como si estuviera absorto en sus pensamientos. Tardó un minuto o dos en que su rostro se iluminara y volviera a mirarlos. Creo que lo vi deambulando por ahí cuando fui a sacar la basura. El pobre chico parecía perdido. Perdida. ¿Eso ayuda? No. ¿Eso es todo?, preguntó. Tarareó de nuevo. Creo que lo vi dirigirse hacia esa panadería alrededor de las 21:09. Supongo que fue allí porque una hora después lo vi pasar por la parte de atrás con una bolsa con el logo de la panadería. No sabría decirte a dónde fue después porque unos gamberros decidieron armar un escándalo aquí. ¿Qué panadería era esta?, preguntó el chat. La panadería y pastelería Tom & Sabine. Creo. Ya veo, dijo ella, mirando a su compañero y asintiendo brevemente con la cabeza, acompañándolo con una sonrisa cortés. Gracias por su tiempo. Soltó una risita amable. Espero que encuentres a tus amigos. El gato a su lado hizo una mueca antes de negar con la cabeza. Amigo es un término que usaríamos, con mucha libertad con ellos. Ladybug asintió. El hombre los miró y se encogió de hombros. Siguió limpiando el mostrador mientras ellos se marchaban. Una vez fuera de la tienda, Ladybug se volvió hacia su compañero. Bueno, eso no ha dado muchos resultados. Lo único que sabemos es que fue a una panadería. No una panadería cualquiera. La mejor panadería de París. Oh, dijo con un tono algo avergonzado, eso he oído. En fin, no te preocupes. Pronto las tendremos, bichito. Puso los ojos en blanco ante el apodo, pero se dispuso a reprenderlo por ello. Eso espero, dijo a medias. Quería encontrarlos pronto, pero primero necesitaba descifrar el Kwami que tenía en su poder. Si lograba borrar o bloquear las grabaciones de ella y Tiki, usaría a Jem o a Tim Campi para guiarlos hasta los superhéroes. O bien, averiguar su paradero sin la ayuda de Jem. Requeriría mucha investigación. Nada que no conociera. ¿De qué otra forma podría distinguir un objeto acumatizado de uno que no lo estaba? Claro que no iba a ser fácil. Oye, ¿tu Kwami te contó algo extraño sobre los supers? La miró con expresión de desconcierto antes de negar con la cabeza. No, Plag no es muy fiable a la hora de dar información. Ah, bueno, la mía me dijo que había reconocido su poder. Así que ella sabe lo que es. No exactamente, dijo que es como un milagro. Como algo que debería saber, pero no tiene ni idea de qué podría ser. Pero también me contó algo mucho más preocupante. ¿Qué? Que era más poderoso que ella. Adrien dejó escapar un fuerte suspiro al desplomarse en la cama. Sintió otro antojo de algo dulce. Recordó el chocolate caliente que había disfrutado en casa de Marinette. Sonrió al evocarlo. El chocolate caliente había compensado la extraña desaparición de su comida y la de todos los demás ese día. Pensó que se trataba de una Kuma, pero una transformación posterior demostró que, en realidad, no lo era. Aún así, el suceso lo tenía perplejo. Un bostezo le escapó de la garganta. El rodaje había empezado tarde porque el rival de Vincent, que en realidad no era su rival, les había quitado el puesto. Aquel incidente le hizo recordar a aquella mujer. Le resultaba tan familiar. ¿Dónde la había visto? No lograba recordar dónde. Otro bostezo se le escapó de los labios. Chico, quizá deberías irte a dormir. Pareces muerto, oyó decir a Plagg. Has tenido un día duro. Ese comentario le hizo recordar el comienzo de su día. Empezó con su padre actuando de forma extraña. Estaba más nervioso e inquieto que nunca. Tanto que, cuando se distrajo, discutió con Adrien. Le arruinó la mañana. Luego, vomitó en el almuerzo. Se quedó dormido y se perdió la clase de física, su asignatura favorita, por culpa de la patrulla nocturna de anoche. Una que tuvo que hacer solo porque Ladybug no había aparecido. Para colmo, su horario se retrasó por culpa de Silvia y sus payasadas. Y por si fuera poco, seguía cansado de anteayer. Pasaron la noche buscando a los nuevos superhéroes por todo París. Y esa noche, habían patrullado de nuevo e interrogado al camarero del tub del gato. No le había dejado suficiente sueño para funcionar bien.
Ya era tarde y empezaba a sentir como el cansancio se le metía hasta los huesos. Lo tenía postrado en la cama. No es que se quejara. Dormir le parecía una bendición en ese momento. Supongo que tienes razón, murmuró, girando el cuerpo de lado y enterrándose entre las sábanas. Siempre tengo razón, murmuró Adrien. Se hizo el silencio y el modelo vio cómo su mundo se oscurecía. Dulces sueños, pequeñín. En la oscuridad, un destello brilló. Creció y creció hasta engullirlo todo. El brillo lo obligó a cubrirse los ojos. Cuando se desvaneció, se encontró en medio de una calle de París. El cielo era rojo sangre, con nubes grises flotando en el aire. Una gran luna creciente negra se alzaba en lo alto. Su mirada recorrió los edificios a su alrededor. Vio escombros a kilómetros de distancia. ¿Qué pasó? Montones de polvo sospechoso cubrían la calle como pimienta derramada. El humo se enroscaba en el aire, elevándose por todas partes. Reinaba un silencio sepulcral. ¿Qué había ocurrido allí? ¿Dónde estaba la Dibu? Miró sus manos y comprobó que no se había transformado. Su anillo descansaba cómodamente en su mano, pero se sentía inerte y opaco. ¿Dónde estaba Plag? ¿A Adrien? Oyó gritar a una voz desgarradora. El sonido lo hizo girar tan rápido que casi se lastima el cuello. Vio, a su derecha, a una chica sepultada entre los escombros. Un charco oscuro la rodeaba. Era difícil distinguirlo bajo la luz negra de la luna. Pero la reconoció de inmediato. Marinette, exclamó corriendo hacia ella. Ella tosió y más líquido oscuro le corrió de la boca. Me duele, gimió. Él supo al instante a qué se refería. El chico no dudó en levantarse y empezar a quitarle trozos del cuerpo. Era difícil no hacerlo sin usar el Merakeles, pero eso no lo detuvo. Pronto llegó al punto en que pudo sacarla sin peligro. La acunó entre sus brazos, con la voz entrecortada. Respiraba con dificultad. Calor, siento, me quemo, dijo tosiendo entrecortadamente mientras intentaba continuar su frase. El chico la hizo callar suavemente y le acarició el flequillo. Guarda tus fuerzas. Vamos a ponerte a salvo, dijo, rodeándola con el brazo y levantándola del suelo. Ella gimió y se quejó entre sus brazos mientras él se ponía en marcha, buscando un hospital o cualquier lugar donde curarla. Al doblar una esquina, oyó un ruido mecánico. Volvió la cabeza hacia la fuente del ruido. Había escombros que se movían solos. Eran demasiado grandes para que una sola persona los moviera. Parecía que Marinette también había oído el ruido, porque se aferró a su camisa y tiró débilmente de ella. Su voz era ahora un susurro apenas audible, una súplica para que no se detuviera. Para que no investigara el ruido. Para que simplemente huyera. ¿Pero por qué? No. Es un A. Los escombros se abrieron y de ellos surgió un globo monstruoso. Tenía grandes cilindros en el cuerpo y un rostro que parecía gritar de agonía. Apuntó los cilindros hacia él y los extremos brillaron. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que eran. ¿Cañones? Se apretó el gatillo y Adrien echó a correr. Sus pies golpeaban el asfalto agrietado y roto. Una explosión resonó tras él. No perdió tiempo mirando la destrucción causada. Corrió y corrió durante lo que parecieron horas. Todo parecía repetirse. La frustración era insoportable. El monstruo seguía detrás de él, disparando a la menor oportunidad. Por suerte, logró esquivar todos los disparos. O eso creía. Un sonido rasgó el aire y sus instintos le gritaron que se agachara. Que se pusiera en cuclillas. Y así lo hizo. Sin embargo, tropezó y eso le costó caro. Esperaba que una bala de cañón le volara la cabeza, pero en lugar de eso, oyó un grito de su compañera. Preso del pánico, la miró y vio que la bala le había rozado la pierna. Había un agujero semicircular en la parte superior de la pantorrilla derecha. La sangre manaba de él. Maldijo su torpeza. Para su sorpresa, empezaron a brotar estrellas de la herida. Grandes estrellas negras. Que se extendían por su pierna, subiendo y bajando. Sus ojos se posaron en los de ella y vio el miedo y la agonía reflejados en ellos. Estaban llenos de lágrimas. No te preocupes, estarás bien. Exclamó. Más que para ella,
Las palabras iban dirigidas a él. Negó con la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Es tarde, demasiado tarde. No. No digas eso. Las estrellas alcanzaron su rostro y comenzaron a cubrirlo. Vio sus ojos abrirse por última vez y su boca moverse. En ese instante, la bestia se lanzó por los aires y el sonido le zumbaba los oídos. Se estremeció, pero se concentró en la moribunda. No. Me niego a dejarla morir aquí. Sus labios formaron palabras que él no pudo oír. Pero le resultaban familiares. Una imagen que había visto antes, pero no recordaba de dónde. Una imagen de su madre repitiendo las mismas palabras apareció en su mente y se atragantó. La niña en sus brazos se quedó inmóvil y su piel palideció. Se desmoronó entre sus brazos. Como arena. Sus palabras aún resonaban en su mente. Te amo. Un sollozo le atravesó la garganta. ¿Por qué tenía que ser ella? Con gusto habría ocupado su lugar. Maldijo todo lo que existía. Maldijo la luna por seguir en el cielo. Las nubes por seguir rodeándola. El viento que aún soplaba suavemente. Y, sobre todo, maldijo a Dios por llevársela tan pronto. Antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera decir. Un grito de angustia se le escapó de la garganta. Daría cualquier cosa por traerla de vuelta. ¿Deseas que tu amor reviva? Sus ojos se alzaron bruscamente. Frente a él se alzaba una figura rechoncha de tez grisácea y enfermiza. Vestía un abrigo largo y un sombrero de copa adornado con espinas y rosas azules que le recordaban a los ojos de Marinette. El hombre, de aspecto bufonesco, lucía una enorme sonrisa. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de pinza. Tenía la garganta ronca cuando habló. ¿Qué? ¿Deseas traerla de vuelta, muchacho? Su sonrisa permaneció inmutable. ¿Traerla de vuelta? Claro que sí. Con esto, el payaso agitó su enorme mano y un esqueleto negro surgió del suelo. Era extraño. El cráneo no tenía cuencas vacías y sus dientes eran afilados como navajas. Sus brazos eran largos y delgados, salvo por los discos de doble cara que colgaban de ellos. Solo un alambre negro los unía. Los bordes de los discos eran afilados como cuchillos. Mortales si se usaban correctamente. Sus piernas eran iguales a sus brazos, pero no tenían pies. Solo agujas puntiagudas. Era extraño. Un cuerpo mágico que he creado. Solo introduce un alma y volverá a caminar entre los vivos. Podrás recuperar a tu querida Marinette de ese dios malvado. La desesperación lo invadía. ¿De verdad podía? ¿Era tan sencillo? Podía, con. Grita el nombre de tu amada al cielo. Su alma regresará, le ordenó el ser. Una chispa de determinación surgió en él. Lo haría. Por ella. Abrió la boca y aspiró todo el aire que pudo. Recuerda, hazlo lo más fuerte posible. ¿Quieres que te oiga, verdad? Sí, lo hizo. Quería que ella lo oyera. Que volviera. Necesitaba que volviera. Era la única manera. Una voz le susurró que no en su cabeza. Pero la ignoró. Con una voz potente, teñida de desesperación, Adrien gritó al cielo su nombre. Marinette, retumbó un trueno y un relámpago púrpura crepitó desde el cielo. Impactó de lleno en el cráneo del esqueleto. Su nombre estaba escrito en la frente con una hermosa caligrafía. Una estrella se abrió sobre él y el cuerpo comenzó a moverse. ¿A Adrien? Oyó su voz salir de la máquina. Lo inundó un alivio inmenso. Las lágrimas corrían por sus mejillas como cascadas. Lo había logrado. Había vuelto. Su amiga. ¡Qué día tan feliz! Tú. Marinette. Exclamó, extendiendo los brazos para abrazarla. Tú. ¿Cómo te atreves? La ira que brotó de ella fue inesperada. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudiste? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Marinette? Gimió. ¿Por qué estaba tan enfadada? Él la había traído de vuelta. ¿Acaso no estaría feliz de estar de vuelta? ¿De estar viva? ¿De verlo?
El payaso lo agarró por los hombros y lo inmovilizó. Intentó moverse, pero fue inútil. Estaba demasiado débil. El payaso rió. Su risa era siniestra y le heló la sangre. Ahora me perteneces, Marinette. Mata a este chico ahora. Es una orden. El esqueleto se separó de su estructura y se abalanzó sobre él. El pánico lo invadió. Matar. 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 Forcejeó un poco más mientras la criatura alzaba el brazo y lo azotaba tras ella. Gritó con un odio desbordante en la voz: «Te odio, Adrien Agreste». Lo azotó contra él. Un alarido le desgarró la garganta cuando el disco giró hacia él. Adrien se incorporó de golpe en la cama. Estaba empapado en sudor y tenía los ojos llorosos. Abrió la boca en un grito silencioso. Respiraba con dificultad. Parecía como si hubiera corrido una maratón o hubiera corrido por su vida. Vio la manta que le cubría las piernas y se relajó visiblemente. Solo había sido un sueño. Un sueño, solo un sueño. Una pesadilla horrible. Fue vívido y aterrador. Te odio, Adrien Agreste. El grito le provocó escalofríos. Miró a su alrededor y vio que su habitación seguía prácticamente vacía. Su mirada se dirigió a la ventana y vio cómo la luz de la luna inundaba la estancia. Sin embargo, lo que realmente le aceleró el corazón fue la forma de la luna. Era creciente. Exactamente igual que en su sueño. Se podía afirmar sin temor a equivocarse que Adrien no volvió a dormirse esa noche.